Sí, justo ahorita estoy activando algo. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches amigos, hermanos, personas creyentes, etcétera. Bueno, estamos aquí en esta sesión con nuestro amigo y conocido que se dignó en poder darnos esta entrevista y a modo de conversatorio ayudarnos a entender varios aspectos sobre la fe católica. Estamos aquí con Mario Barba Ramos, que ha estudiado teología, filosofía, ¿no? Y son estudios que ha realizado en el Sagrado Corazón de Jesús. Y ya tiene varios años ya cumpliendo su función como docente. Y eso es, qué mejor, ¿no? Qué mejor que ya tienes una experiencia, tienes un récord que nos vas a ayudar a comprender varias preguntas de las que tenemos preparado en esta sesión. Y de hecho, Mario, eh, posiblemente estás muy abierto a la posibilidad de poder escuchar diferentes opiniones sobre la fe católica, ¿no? Y obviamente, Claro. seguramente ya lo sabes, quizás has presenciado, digamos, una serie de preguntas, controversias, etcétera. Pero este bloque de preguntas me parece muy razonable y con tu ayuda en esta ocasión, Mario, nos vamos a poder ilustrar. ¿Está bien, Mario? Bien, bien, gracias por la invitación. Buenas noches, Jesús. Gracias nuevamente, ¿no? Por este espacio, ¿no? De repente para compartir un poco y esclarecer algunas dudas que puedan surgir. Claro que estamos muy abiertos al diálogo, que es lo que también promueve la misma fe católica. Ajá, muy bien. Dijiste algo muy interesante, que estamos abiertos al diálogo, que la fe católica realmente lo permite, ¿no? Que debe ser así, ¿cierto? Ujú. Y, Claro. y eso surge, esta concepción viene desde qué periodo más o menos, o desde que se firmó un tratado ecuménico, creo. ¿Viene desde ahí o mucho más antes? La apertura al diálogo siempre ha sido un tema, que digo, bastante malentendido, por así decirlo, ¿no? Quizás por rezagos de la Edad Media, que la Iglesia Católica era mucho más cerrada en cuanto a permitir la actividad de otras denominaciones religiosas o incluso de otras iglesias. Más bien es a partir ya del Concilio de Trento y los concilios posteriores que se va a aperturar también este proceso de inserción, ¿no? Más que nada a los laicos y a los fieles en general. Y esto quedará mucho más sentado ya en el último concilio que tuvo la Iglesia en 1965, el Vaticano II, que ya abre las puertas justamente, como decía Juan 23, ¿no? Abramos las puertas y ventanas de la Iglesia al mundo, de Ajá. modo que todos podemos participar, podemos incluso cuestionar. Claro, dentro de una línea de respeto, de una línea de prudencia, ¿no? Pero eso nos permite consultarlo y eso incluso, debo decirlo, que es bíblico, ¿no? Cuando la Virgen María recibe el anuncio de que va a ser madre de Dios, ella no le dijeron así es y será, ¿no? ¿No? Ella dijo, ¿cómo? ¿Por qué? Y el ángel se dignó a explicarle. Entonces, en esta misma línea, también la iglesia, al ser madre y maestra, tiene el deber y también el derecho de enseñar a los demás. Ah, mira, o sea, tiene esa misma función, ¿no? Claro. Y que bueno, esa conexión que lo has hecho con la María, entonces algo que quizás cuando nosotros tenemos una lectura muy fugaz, no lo vemos, bueno, no lo entendemos. Y para eso creo que sí necesita una explicación al respecto. Gracias, Mario, con esta introducción. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, Mario. ¿Qué te parece? Vale, vale. ¿Está bien? Adelante. Gracias. Eh, tenemos una lista y nuestra primera pregunta es, ¿cómo surge el nombre de Iglesia Católica? Bien. En realidad,
Sí, cuando vi la lista de preguntas, esta me pareció muy interesante porque aquí debo hacer una aclaración. Claro. El término católico no es un nombre, es una de las características fundamentales de la iglesia. O sea, la iglesia no se llama católica, sino que es católica. Ujú. Vamos a ahondar de repente un poquito en la historia, ¿no? El Claro. término católico o católica surge del griego katolikos, ¿no? Que significa universal, que significa todo en uno o según el todo. Ujú. Se refiere entonces a esta proyección que hace el mismo Jesucristo al momento de fundar su iglesia sobre Pedro, que ésta está destinada a todos los pueblos, que no hace una distinción, sea de raza, de lengua, de cultura, sino que quiere englobar a todo el mundo. Entonces, el término católico, ¿qué significa? Universal. ¿Quién utiliza este término en un primer momento? Porque, claro, no se refería a la iglesia con este término desde sus inicios, ¿no? Sino que este término surge en el siglo II con San Ignacio de Antioquía, que era un discípulo directo del apóstol Juan, quien en las Sagradas Escrituras nos regala pues su evangelio, tres cartas, que también llamamos cartas católicas, y el libro de la Revelación o Apocalipsis. Entonces, Ujú. San Ignacio eh, también se dirige a diferentes comunidades eclesiales. Y una muy importante es la carta que envía a la comunidad de Esmirna o carta a los esmirniotas. Está alrededor del año 107 aproximadamente. Y en ella escribe, ¿no? Donde quiera que aparezca el obispo, allí esté el pueblo. Así como donde esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Es él, San Ignacio, quien va a hacer el uso de este término en un primer momento. Ahora, este término patrístico o testimonio patrístico es clave, ¿no? Para entender qué se nos va a mostrar años o los primeros años después de los apóstoles. Ya que se tenía conciencia de una iglesia que era una y universal, ¿no? Justamente hablaba que el término católico se refiere a un aspecto de la iglesia, y la iglesia tiene cuatro aspectos, que lo decimos incluso en el credo niceno-constantinopolitano. Creo en una iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Entonces, el término, nuevamente digo, católico, no significa que sea el nombre de la iglesia, sino es la característica fundamental de la iglesia, que está, que su misión es universal, que está llamada a congregar a todos. Es una característica universal. Me parece que es una, Así es. ese es, como se llama, del extracto, la respuesta como una sustancia. Es una Claro, característica o sea, universal de la iglesia, ¿no? esto parte de la misión que da Jesús a sus apóstoles momentos, quizá momentos antes de ser, de ascender al cielo, ¿no? Y lo tenemos justamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús les dice, vayan, pues hagan discípulos a todas las naciones Ujú. y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el aspecto fundamental es que Cristo no quería una iglesia que se congregue solamente en Jerusalén o solamente en Galilea, sino que la misión de los apóstoles es ir alrededor del mundo. Y vemos, ¿no? Que justamente parte del cumplimiento de esta misión es el testimonio histórico del martirio de los diferentes apóstoles, Ujú. que fueron martirizados en diferentes comunidades, que ellos van fundando, ¿no? El más, de repente, el que trabaja más o va a generar mayores comunidades eclesiales va a ser San Pablo, pero van viajando. El mismo Pedro, que inicia, sí, su trabajo apostólico en Jerusalén, Galilea, pero es, digamos así, martirizado en Roma. Y es por eso que también la iglesia tiene su sede en Roma, ¿no? Ajá. Por el martirio de Pedro y Pablo. Está Ujú. muy, muy conectado.
toda esa función, esa misión, ¿no? Que lo tienen ya prácticamente muy definido ya dentro de la Claro. fe católica. Ujú. Me parece muy satisfactoria esa respuesta, Mario. La verdad, nunca había escuchado. Es la sustancia, ¿no? Prácticamente de lo que es la iglesia, ¿no? Así es. Católica, que es universal, ¿no? Abierta, ¿no? Que debe ser, que el mensaje debe ser abierto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro. Ujú. Bien, Mario. Nuestra segunda pregunta dice, ¿cuáles son los fundamentos? Bueno, no sé si estará bien ahora utilizar de la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son son los fundamentos de la Iglesia, ¿no? Bien. En cuanto a los fundamentos, mira, hace un momento hablaba de los aspectos fundamentales de la iglesia, ¿no? Que son cuatro. Pero si hablamos de los fundamentos, estos se basan en la divina revelación. ¿Y cómo se expresa la divina revelación? En tres aspectos. La Sagrada Escritura, lo que nosotros llamamos comúnmente la Santa Biblia, ¿no? Ujú, La tradición apostólica, que es todo lo que se ha ido transmitiendo de manera oral, verbal, y el magisterio de la Iglesia, que ya es el aporte de justamente de los padres apostólicos o de obispos, cardenales, incluso los papas que han ido pasando a lo largo de la historia y nos van clarificando algunos aspectos. Ahora, estos tres conforman un único depósito de la fe. O sea, no podemos decir que la tradición es una cosa, la Sagrada Escritura es una cosa totalmente aparte y el magisterio totalmente aparte. El Concilio Vaticano II, que mencioné quizá en un principio, en la Constitución Dei Verbum, del numeral ujú, 10, establece justamente que la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio conforman un único depósito de la fe. No se pueden contradecir, sino que se enlazan la una a la otra. Ahora, desde la perspectiva bíblica, el fundamento primero y esencial de la Iglesia es el mismo Jesucristo, ujú, ¿no? Y aquí muchas veces tenemos una confusión. ¿Por qué? Porque nosotros nos referimos a que Jesucristo funda la iglesia en la roca que es Pedro, pero la roca base de nuestra fe es Cristo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para referirse a sí mismo, él va a utilizar el Salmo 109, que dice, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, y se refiere a sí mismo como piedra angular de la iglesia. ujú, Pero ahora tenemos una piedra más, pero eso no decimos que tiene el mismo valor, sino que cuál es el tema. En Mateo 16:18, Jesucristo le da una responsabilidad enorme a Pedro. Tú eres Pedro, le cambia el nombre de Simón a Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las ujú, puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Que la iglesia fue instituida por Pedro, o perdón, instituida por Jesucristo y edificada sobre Pedro. La roca base es Jesús, pero la roca visible va a ser Pedro y, por consiguiente, sus sucesores, ujú, ¿no? Entonces, en este sentido, ya hablamos de un nuevo fundamento, que sería la comunidad apostólica. Y esto también, digamos, sumado a la enseñanza que hemos recibido por parte de los apóstoles, ¿no? Y justamente esto también se refiere a la misma escritura. Hechos 2, versículo 42, nos refiere que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, la fracción del pan y en la oración. Entonces, es evidencia, a partir de esto, cuatro pilares visibles de la iglesia. La doctrina apostólica, la comunión fraterna, que nosotros llamamos Eucaristía, y la participación en este sacramento, ¿no? La presencia real de Cristo en la Eucaristía y finalmente la oración comunitaria, que se expresa principalmente en la liturgia de la Santa Misa
y también la oración como la liturgia de las horas, que es la oración universal de la iglesia. Ahora, ya hablando del aspecto sacramental, esto también debe clarificarse que no es una invención humana, ¿no? Sino que es parte de un plan divino. Y justamente el catecismo de la iglesia lo establece y lo resume en el numeral 1118, cuando establece que los sacramentos son de la iglesia en un doble sentido, que son por ella y son para ella. Son por la iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo, que en ella obra el Espíritu Santo. Y son para la iglesia en el sentido de que los sacramentos hacen la iglesia, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, ¿no?, el primer sacramento que uno recibe, que es el bautismo, nos hace capaces de formar parte de esta iglesia e insertarnos como hijos de Dios. Entonces, Ujú, históricamente hablando ya, la iglesia ha defendido su fe sobre la base del credo. Entonces, nosotros cuando rezamos el credo, más que rezarlo, es proclamarlo porque estamos profesando en qué creemos. eh, Nosotros estamos haciendo referencia entonces a toda la doctrina que nos guarda la iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y sucesivamente también con el tema de Jesucristo, el del Espíritu Santo, la misma iglesia. Y ya hablando también dentro de las decisiones de los concilios ecuménicos. Tenemos claro que, bíblicamente hablando, tenemos el primer concilio documentado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, ¿no? El concilio de Jerusalén. ujú, Pero quizá el concilio que va a marcar un hito en la historia de la Iglesia va a ser el concilio de Nicea del 325, que define ya muchos lineamientos primigenios de la Iglesia, como es clarificar la fe, la divinidad de Cristo frente a las herejías en ese momento promovidas por Arrio, ¿no?, que decía que Cristo era más o menos Dios, pero no es Dios. Entonces, esto lo clarifica el Concilio de Nicea. Entonces, para hablar de los fundamentos, pues tenemos, el primer fundamento es Cristo y el fundamento principal es Cristo. En torno a él, pues tenemos a los apóstoles, la tradición y justamente ya la guía del Espíritu Santo que se plenifica a lo largo de la historia. ujú. La Biblia, la tradición y el magisterio, podemos decir que son el cuerpo doctrinal fundamental, Claro. fundamental, ¿no? Ujú. Pero este cuerpo doctrinal está basado en la persona de Cristo, la persona de Jesús. Fundamentado, Y fundamentado. Porque acá, por fundamentado, ejemplo, perdón, no, hago una aclaración. A veces decimos, y a veces nos cuestionan, ¿no? ¿Cuándo Cristo ha fundado la Iglesia Católica? ¿Cuándo Cristo habló de Iglesia Católica? ujú, ¿Cristo fundó la Iglesia? No. Cristo fundamenta la Iglesia. Por eso hablamos que Cristo ah, es suena base diferente. de la Iglesia. Claro, o sea, no vamos a encontrar en la historia, y menos en la Sagrada Escritura, quizá, el acta de fundación de la Iglesia. Claro, claro. Pero sí tenemos clara la intención de Jesús en conformar una comunidad de fe, que es lo que significa iglesia, que va a justamente llevar todo lo transmitido por el mismo Jesús y los apóstoles a lo largo de la historia. Ujú. Sí, me quedó claro también este, este desarrollo y claro, entre otras muchas cosas, a veces uno pueda consultar algún libro, alguna obra sobre el tema, pero de todo lo que se puede decir, ¿no? Hay el resumen total, ¿no? Ujú, Y justamente lo acabas ya de mencionar y me parece que para nuestros oyentes o aquellos que van a poder ver, la respuesta para mí está clara. Para mí está clara. Nuestra tercera pregunta dice, ¿qué papel de suma importancia tiene para la iglesia
a los que se les denominan padres de la iglesia, ¿no? Bien, el papel de los padres de la iglesia para mí es fundamental, es crucial para comprender el desarrollo doctrinal y espiritual del cristianismo en sus primeros siglos, ¿no? Recordemos algo importante, o sea, la iglesia no nunca empezó con cuestiones o disposiciones claramente parametradas. Empezó muy primigeniamente, ¿no? Que con la fe única en la resurrección de Jesús. Pero a lo largo de la historia, entonces, quienes van a jugar el papel de formar esta doctrina van a ser justamente los padres de la iglesia. Ellos son los, digamos así, los grandes testigos de la tradición viva que recibieron la fe de los mismos apóstoles y la van a transmitir con fidelidad y profundidad. Entonces, vamos a ver, la iglesia habla de dos tipos de padres, por así decirlo, los padres apostólicos y los padres griegos latinos. Ah, Los padres apostólicos, como por ejemplo tenemos a San Clemente de Roma, tenemos a San Policarpo, quienes son discípulos directos de los apóstoles, y los padres griegos o padres latinos, que tenemos a San Atanasio, San Agustín, San Basilio, San Jerónimo, San Gregorio Magno, que no van a ser discípulos directos, pero van a también ser grandes figuras en las comunidades primigenias católicas. Estos hombres fueron, pues, grandes pastores, teólogos, santos, y se definen por padres de la iglesia, en primer lugar, porque van a combatir las herejías, aquellas que iban en contra de la doctrina, y a partir de combatir las herejías, definen dogmas, explican la correcta interpretación de la escritura y también van a formar la liturgia, que es la forma de la celebración, ¿no? ujú, Tenemos, por ejemplo, ¿no? San Agustín que decía en su carta contra los maniqueos, yo no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué podemos decir también de los padres? Que son testigos del consenso unánime de la fe. Esto que en teología llamamos consensus patrum, ¿no? Es decir, cuando ellos coinciden en un punto doctrinal, entonces se reconoce en esa coincidencia una expresión auténtica de la fe apostólica. Lo que quiere decir que lo que narraba un apóstol en su comunidad no se contradecía con lo que decía otro apóstol, sino que la enseñanza era una. Bíblicamente, es cierto que el término padres de la iglesia no va a aparecer en la Biblia. Sí tenemos que el principio está implícito en los textos, ¿no? Por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 versículo 2 nos dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ujú, Entonces, justamente para que, digamos, nosotros tengamos en cuenta a un teólogo, a una figura santa de los primeros siglos de la iglesia como un padre de la iglesia, es eso, la fidelidad a la doctrina que enseñaban los apóstoles. ujú, Entonces, esto expresa una cadena de transmisión de la doctrina que hoy llamamos justamente tradición apostólica, de la cual los padres de la iglesia son eslabones privilegiados dentro de esta cadena. En definitiva, pues los padres no son solo figuras del pasado, ¿no? Sino guías seguros para el presente. Por eso el Concilio Vaticano II, ¿no? Los cita reiteradamente en todo su contenido y los considera normativos para la teología de la Iglesia. ujú, normativos. Los padres de la iglesia perfilaron o, digamos, transmitieron la interpretación, ¿no? adecuada y la defendieron en su momento, en su tiempo, y, y esa misma enseñanza
inalterable se ha ido transmitiendo hasta nuestros días. ¿Es cierto eso, Mario? Hola, Mario, ¿me escuchas? Sí. Claro. Así es, así es. Exactamente. ¿Desde cuándo rige el conclave, ¿no? O cónclave, El cónclave, cónclave, ¿no? claro. El cónclave, lo que bueno, ahora es la reunión de los cardenales papables para elegir al papa, ¿no? La elección del papa, que es justamente lo que iba diciendo quizá en alguna pregunta anterior, que es sucesor de Pedro y la cabeza visible de la iglesia, Ujú, ha tenido diversas formas a lo largo de la historia, ¿no? El método que hoy conocemos como cónclave nace como una respuesta de la iglesia ante tiempos de incertidumbre y divisiones políticas dentro de la iglesia. mm, Justamente lo que decía en un primer momento, ¿no? Hubo una época, principalmente hablamos de la Edad Media, que llamamos la época de los, oscura de la iglesia, ujú, porque digamos que se llenó de jerarquía y se encapsuló, no permitía el acceso, digamos, al pueblo, ¿no? A la feligresía. Ahora, la idea del cónclave tiene un principio bíblico. O sea, ujú. todo lo que me vas preguntando, sinceramente, tengo que asociarlo con la base bíblica, ¿no? Y Sí, y lo eso lo estoy tenemos en el notando. libro de los Hechos de los Apóstoles, Claro. en el primer capítulo, versículos 24 al 26. Ellos, los apóstoles, se reúnen. ¿Por qué? Porque tenían que elegir a alguien que tenía que cubrir el lugar que deja Judas después de su traición. Ujú, Entonces, dice, oraron diciendo, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para ocupar este ministerio. ujú, Cuando Judas traiciona a Jesús, y bueno, de acuerdo a los evangelios, él pues se suicida, ¿no? Queda libre este espacio que tenía que ser cubierto, porque el mismo Jesús escogió a 12 en un primer momento. ujú, Entonces habían dos, digamos, dos posibles candidatos. Teníamos a José, ya apodado Barsabás, y a Matías. Ambos personas, ambos hombres digamos, de buena imagen ante la comunidad de la iglesia. ujú, Pero los apóstoles oran al Espíritu Santo para que sea Él quien ayude a elegir al sucesor de Judas y escogen a Matías. ujú. Entonces, ese mismo principio se aplica en el cónclave. Ah, El sistema de cónclave se instaura propiamente en el Segundo Concilio de León, ¿no? En el año 1274, mediante una constitución apostólica titulada Ubi Periculum del Papa Gregorio X, a raíz de un episodio muy complicado. ¿Qué pasó? El cónclave de Viterbo, que justamente para elegirlo como papa, duró 3 años. buah, Entonces, es ¿qué es bastante. lo que pasa? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se estableció que los cardenales para elegir al papa tenían que ser encerrados, el término latino, cum clave, que quiere decir bajo llave. Se les encerraba bajo llave en un lugar aislado para garantizar su oración, su discernimiento y su libertad en la elección del Papa, que no tuvieran influencias del exterior. Y es lo mismo que aplica en nuestros días. Cuando Sí. hablamos de cónclave, los cardenales se encierran en la Capilla Sixtina, el camarlengo, que es el, digamos, en cierta forma, el secretario papal, Ajá. cierra las puertas bajo llave
No está permitido el acceso a dispositivos electrónicos dentro de la capilla mientras están en cónclave, entonces no tienen comunicación con el exterior, Ujú, ¿no? Y de esta forma, entonces, deben elegir al Papa. El procedimiento fue perfeccionado por numerosos pontífices. Entre ellos, quizá el más actual, hablamos de Juan Pablo II, o bueno, ya San Juan Pablo II, ¿no? Con su Constitución Universi Dominici Gregis del 96. Y el más reciente, pues el Papa Francisco. Tanto su elección como la elección del actual Papa León XIV fueron relativamente rápidos, ¿no? Es una serie de votaciones. Papa Francisco fue elegido en 4 votaciones, el Papa León XIII en 3. Entonces, este método, ¿qué es lo que hace? Buscar reflejar la dimensión espiritual del papado ujú, o servicio al pueblo, ¿no? Entonces, el hecho de también ser signo visible de unidad. Recordemos lo que decía Mateo 16:18: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia. Entonces el cónclave no es un proceso administrativo como muchos quizás lo pueden entender, ¿no? Sino es un acto profundamente eclesial y de carácter sumamente espiritual, que ujú. asegura un discernimiento adecuado para elegir al Papa. Qué bueno. Y tiene una base, ¿no? Tiene una base en la cual se fundamenta este procedimiento, que es en el caso de Judas a la elección de Matías, ¿no? Así es. Perfectamente, me quedó claro eso también. ¿Por qué nuestra quinta respuesta, Mario? A ver si el tiempo Ah, nos permite, tenemos 8 minutos. ¿Por ¿ya? qué hay tantas versiones de Biblias católicas, no? Bien. Esta, sinceramente, es una inquietud bastante común. Dentro de la iglesia, las versiones que existen, responde a razones pastorales, lingüísticas y científicas, podemos decir. Pero Mm, esto no significa contradicción doctrinal. Las Biblias católicas tienen un diferente lenguaje de acuerdo al destinatario. ¿Ya? ujú, Entonces, es fundamental comprender que el texto original de la Biblia es, primero, en hebreo, arameo y griego. Por tanto, para hacerla accesible a los pueblos, ha sido traducida a lo largo de los siglos. ¿No? Ya en tiempos de Jesús existía la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento o del Tanaj hebreo y arameo al griego. ujú, Y una traducción griega de justamente, ¿por qué? Porque empieza la necesidad de hacerse conocida la Sagrada Escritura. Y esta Septuaginta es la que utiliza el mismo Jesucristo incluso dentro de su prédica y de su vida pública. Ahora, bíblicamente, la inspiración divina, nuevamente, trasciende en los idiomas. Vemos que el accionar del Espíritu Santo el día de Pentecostés, si vemos Hechos capítulo 2, un aspecto fundamental es que los apóstoles empiezan a hablar en diferentes lenguas, de modo que todos los presentes los entendían. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto demuestra el deseo de Dios de que su palabra sea comprendida por todos. ujú, Ahora, dentro de la historia de la Iglesia, el momento decisivo quizá en cuestión de la Biblia es la traducción que hace San Jerónimo en el siglo IV, ¿no? Cuando produce la Vulgata, la primera traducción latina del texto tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? Desde los textos mismos hebreo, arameo y griego. Ahora, esta versión fue declarada oficial, incluso en el Concilio de Trento, en el 1546, y más tarde revisada, la ya denominada Neovulgata, actualmente, que es el texto litúrgico oficial, incluso de la Iglesia de Oriente. Ahora, dentro de las versiones actuales, tenemos las versiones católicas aprobadas, la más importante, que es la de manejo puramente
digamos, de estudio, que es la Biblia de Jerusalén, pero tenemos también, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, que es la más conocida por el lenguaje sencillo, dado que tiene un estilo pastoral. Oh, pastora. Ahora, tenemos, por ejemplo, la Biblia del pueblo de Dios, ¿no? Que es ecuménica, que puede ser utilizada incluso por nuestros hermanos separados. Ujú. Y otra que también es buena es la Biblia de Navarra, por ejemplo, que tiene comentarios teológico-académicos. Aquí, por ejemplo, en la biblioteca yo tengo 16 versiones de Biblia. Católicas. Sí, todas Oh, católicas. mira, qué interesante. Claro. Entonces, cada versión parte de los mismos textos sagrados, ¿no? Y está sujeta a un control doctrinal eclesial mediante dos sellos, por así llamarlos, que son el nihil obstat, que es decir, que no interfiere con la doctrina, y el imprimatur, que es la orden de la iglesia a imprimir. Ujú. Ahora, el magisterio que nos enseña, como la palabra de Dios ha de estar siempre a disposición de los fieles, la Iglesia procura que existan traducciones correctas y fieles al texto original, hechas a partir de los textos originales. Esto lo tenemos en el Concilio Vaticano II, en Dei Verbum 22. Entonces, una Biblia, por ejemplo, para mí que es genial, es la Nácar Colunga, ¿no? Incluso para muchos es la mejor traducción que existe. Pero, Al español, ¿no? claro, pero como cosa muy curiosa, esta Biblia no tiene autorización eclesial, porque el texto es más duro, ¿no? Entonces, al tener una dureza en el texto, digámoslo así, podemos herir la susceptibilidad de algunos fieles. Y entonces eso también la iglesia lo cuida. Ah, ok, ok. No está prohibido su uso, ojo, Ujú. pero sí digamos, se dirige más a quienes tenemos pues estudios teológicos, ¿no? Para poder comprender la intención de justamente de la traducción de llevar con fidelidad el texto original. Entonces, para entenderte un poquito más, la Biblia Nácar Colunga está preparada, diseñada para aquellos que ya tienen una formación, ¿no? Quizás En cierta forma, o sea, ¿por qué lo un digo? nivel de formación, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque su texto o su traducción es quizá demasiado fiel al original. Ah, ok. Entonces, hay palabras que utiliza en el mismo Jesús que pueden sonar un poco duras. Hago, por ejemplo, ¿no? El discurso del pan de vida. Ujú, Cuando Jesús habla de que yo soy el pan de vida, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida en él. La Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, todos utilizan el término comer, pero en el texto original Jesús hace uso de dos verbos, jófage y jótrogon en griego. El jófage, sí, significa comer, pero jótrogon no significa comer, significa masticar. claro, Y la nácar colunga utiliza ese término. masticar. La nácar colunga original, la antigua, dice, el que no mastica mi cuerpo. Excelente. Mira, mi estimado Mario, me has animado realmente a poder consultar inmediatamente mi texto porque yo también tengo mi versión de la Nácar Colunga, ¿ve? Ajá. Mira, vamos a tomarnos un, Esa, por ejemplo, esa está actualizada ya. ajá, vamos a tomarnos un break de 8 minutos. Esta sesión se va a cortar en menos de un minuto. Hacemos un break, respiramos un poco, vamos por un vaso de agua y quiero buscar esa cita, ¿no? Y a ver si en nuestra segunda sesión vamos aclarando un poco ese tema porque me cayó muy bien. Edición pastoral, científica, académica, versiones académicas, ¿no? Ajá. Bien, Mario. Muchas gracias, Mario, por esta primera sesión. En 8 minutos regresamos. ¿Está bien? Vale. Gracias.